¿Discriminación en la Liga Salvadoreña? Atlético Balboa denunció que Ronaldo Rollero habría recibido expresiones verbales de carácter racista y posteriormente una agresión física después del partido ante Fuerte San Francisco. El encuentro terminó con 3 expulsados, una victoria definida en el tiempo agregado y una controversia que ahora exige una investigación seria para determinar qué ocurrió realmente. Todo sucedió en el Estadio Marcelino Imbers, ubicado en La Unión, escenario del compromiso correspondiente a la 6ª jornada del torneo Apertura 2026. El marcador favoreció por 1-0 a Atlético Balboa, pero el resultado deportivo quedó desplazado por los incidentes registrados cuando el encuentro ya había llegado a su momento más caliente. La institución denunciante sostiene que en el episodio estuvo involucrado un futbolista de Fuerte San Francisco. Sin embargo, hasta el momento de la búsqueda realizada para elaborar la información, no se había localizado un pronunciamiento oficial del conjunto rival. Tampoco existía una resolución de las autoridades deportivas que estableciera responsabilidades respecto de las acusaciones presentadas después del compromiso. Atlético Balboa decidió hacer pública su posición mediante un comunicado titulado No al racismo. En ese documento, el club rechazó cualquier expresión de racismo, discriminación o violencia, independientemente de la persona que pudiera protagonizarla. La institución colocó el asunto fuera de la discusión por un marcador y solicitó que el episodio reciba la atención correspondiente. El nombre situado en el centro de esta controversia es Ronaldo Rollero, atacante de Atlético Balboa y autor del único tanto del partido. El futbolista convirtió desde el punto penal durante el tiempo agregado, entregándole a su equipo una victoria agónica. Minutos después, pasó de celebrar una anotación decisiva a quedar involucrado en una confrontación que terminó alterando todo. De acuerdo con la versión difundida por Atlético Balboa, Rollero habría sido objeto primero de expresiones verbales racistas y posteriormente de una agresión física. El señalamiento es grave y requiere pruebas, testimonios y revisión de los informes disponibles. Por ahora, corresponde presentarlo como una denuncia formulada por el jugador y respaldada públicamente por la institución a la que pertenece. El propio club también admitió una parte incómoda del episodio. Ronaldo Rollero reaccionó de manera incorrecta. Atlético Balboa no escondió ese comportamiento ni intentó presentar al futbolista como una persona ajena a la confrontación. Su postura fue reconocer la respuesta inapropiada, pero pedir que se consideren los acontecimientos que, según su versión, provocaron esa reacción posterior. Esa precisión resulta determinante para entender el comunicado. Atlético Balboa aseguró que no pretende justificar ni convertir en aceptables los actos de violencia. El club entiende que una posible provocación no elimina la responsabilidad individual de quien responde. Al mismo tiempo, considera que sancionar únicamente la reacción, sin investigar su presunto origen, dejaría incompleto el análisis del incidente. El partido ya venía cargado de tensión por la manera en que se resolvió. Atlético Balboa encontró el 1-0 mediante un penal ejecutado por Rollero en el tiempo agregado. Fue una definición sobre el límite, de esas que elevan la presión y multiplican los reclamos. Después llegaron los incidentes que desembocaron en las expulsiones relacionadas con el cierre. 3 jugadores terminaron expulsados en medio de una secuencia que superó la disputa deportiva. Ese dato refleja la magnitud del desorden producido después de una jornada que debía quedar recordada por un triunfo agónico. En cambio, la conversación terminó concentrada en una denuncia por discriminación racial, un supuesto contacto físico y la respuesta incorrecta reconocida por el propio Atlético Balboa. Rollero también entregó su versión en declaraciones difundidas por Canal 4. El atacante aseguró que recibió un insulto racista y afirmó que antes de su reacción existió contacto físico. Sus palabras coinciden con el planteamiento presentado posteriormente por el club, aunque deben comprenderse como el testimonio directo de una de las personas involucradas y no como una sentencia definitiva. Ese punto no puede perderse en medio de la indignación. La declaración del delantero no determina por sí sola la responsabilidad de otro futbolista. Tampoco convierte automáticamente la acusación en un hecho comprobado. Lo que sí hace es colocar una denuncia específica ante la opinión pública y obligar a las autoridades competentes a revisar seriamente cada elemento disponible. Atlético Balboa anunció que brindará respaldo y acompañamiento a Ronaldo Rollero durante el proceso que pueda abrirse alrededor del caso. El club decidió no abandonar a su jugador, aunque reconoció públicamente que su reacción fue equivocada.
Esa combinación muestra una postura definida: acompañarlo como denunciante, asumir lo que corresponda y solicitar que también se investigue el presunto acto discriminatorio. La institución manifestó además su disposición de colaborar con las autoridades deportivas competentes. Atlético Balboa pretende que lo ocurrido sea esclarecido mediante los procedimientos establecidos y que las decisiones se adopten conforme a los reglamentos. No pidió que el caso se resuelva desde las redes sociales, sino que los organismos correspondientes revisen las circunstancias y determinen posibles responsabilidades. El pedido central del club es que los hechos sean examinados de manera objetiva. Eso implica analizar el origen de la discusión, las expresiones que pudieron haberse pronunciado, el presunto contacto físico, la reacción de Rogeró y las expulsiones registradas. Separar únicamente un fragmento de la secuencia podría impedir una comprensión completa de lo sucedido en el estadio Marcelino Imbers. También será importante conocer qué consignaron los árbitros en sus informes. Las expulsiones forman parte de un registro oficial, pero la denuncia por racismo necesita una revisión más amplia. Podrían resultar relevantes los testimonios de futbolistas, integrantes de los cuerpos técnicos, autoridades presentes y cualquier material audiovisual que permita establecer qué pasó antes, durante y después de la confrontación. La acusación adquiere una dimensión especialmente delicada porque involucra una posible expresión basada en el origen o color de piel de un futbolista. El fútbol puede convivir con rivalidad, presión y discusiones, pero ninguna de esas circunstancias convierte la discriminación en una herramienta permitida. Si la denuncia se confirma, la respuesta deberá ajustarse a la gravedad de la conducta comprobada. Al mismo tiempo, la reacción física tampoco puede quedar fuera del examen. Atlético Balboa reconoció expresamente que Rogeró actuó de manera incorrecta y aseguró que no busca justificar la violencia. La investigación deberá diferenciar cada responsabilidad, porque una posible agresión previa y una respuesta posterior pueden coexistir dentro del mismo episodio sin que una borre automáticamente a la otra. Aquí no corresponde elegir culpables por simpatía, camiseta o resultado. Corresponde exigir que todos los involucrados sean escuchados y que la decisión final se apoye en evidencias. Atlético Balboa ya presentó su versión y Rogeró habló públicamente. Fuerte San Francisco, hasta la elaboración de la información disponible, todavía no había emitido una postura oficial sobre las acusaciones. La ausencia de ese pronunciamiento obliga a mantener prudencia. No puede atribuirse responsabilidad definitiva a un jugador de Fuerte San Francisco mientras las instancias deportivas no concluyan su revisión. Por eso, las expresiones racistas denunciadas continúan siendo señalamientos formulados por Ronaldo Rogeró y Atlético Balboa, no hechos establecidos mediante una resolución oficial emitida por alguna autoridad competente. Reducir toda la historia únicamente a la conducta del atacante sería ignorar la denuncia que originó el pronunciamiento. Reducirla solamente al supuesto insulto también dejaría fuera una reacción que debe evaluarse. La tarea de las autoridades consiste en ordenar los acontecimientos, escuchar a las partes y aplicar el reglamento sin presiones externas ni decisiones condicionadas por la repercusión pública. Atlético Balboa reiteró su compromiso con el respeto, la disciplina, el juego leal y la erradicación de cualquier forma de discriminación dentro del fútbol. Con esa declaración, la institución no solamente defendió a Rogeró, también asumió públicamente una responsabilidad: sostener esos principios incluso cuando el comportamiento cuestionado corresponda a uno de sus propios jugadores. El caso representa una prueba para las autoridades del fútbol salvadoreño. Una denuncia de esta naturaleza no debería desaparecer debajo del resultado, las expulsiones o la siguiente jornada del campeonato. Requiere una respuesta institucional que proteja el derecho de los futbolistas a competir sin discriminación y que, simultáneamente, sancione las conductas violentas que puedan quedar demostradas. La victoria de Atlético Balboa quedó entonces rodeada por una escena que modificó completamente el relato de la jornada. Ronaldo Rogeró fue el hombre que convirtió el penal decisivo y también el protagonista principal del altercado posterior. Esa doble condición explica por qué su nombre pasó rápidamente de la celebración deportiva a una discusión mucho más delicada y profunda. El 1-0 seguirá figurando en la clasificación del torneo Apertura 2026, pero todavía falta conocer qué consecuencias dejará el cierre del partido. Las expulsiones deberán ser evaluadas y la denuncia necesitará una respuesta. El silencio o una revisión superficial solamente aumentarían las dudas alrededor de un episodio que ya alcanzó una repercusión superior al propio resultado. No se trata de conceder impunidad a nadie. Se trata de impedir que una posible expresión racista quede escondida detrás de una reacción posterior, y también de evitar que una acusación sin resolución sea presentada como condena definitiva.
Cada conducta debe analizarse con independencia, respetando los testimonios, los reglamentos y el derecho de todas las personas involucradas a ser escuchadas. La seriedad solicitada por Atlético Balboa empieza precisamente por utilizar las palabras correctas. Rollero aseguró haber recibido un insulto racista y un contacto físico previo. Su club respaldó esa versión mediante un comunicado. Fuerte San Francisco no había respondido oficialmente y las autoridades todavía no habían determinado responsabilidades. Esa es la situación conocida hasta el momento. Ahora la atención queda sobre las instancias deportivas que deberán decidir si abren una investigación, qué elementos revisan y qué conclusiones alcanzan. La credibilidad del campeonato también depende de su capacidad para responder ante denuncias que superan la competencia. El racismo no puede normalizarse, pero tampoco puede juzgarse un caso concreto sin un procedimiento responsable. Las autoridades conseguirán esclarecer si Ronaldo Rollero fue víctima de expresiones racistas y de una agresión antes de reaccionar, o este grave episodio terminará diluyéndose entre las expulsiones y la rivalidad del partido.